pues muy buenas noches tengan todos y todas, los presentes y las presentes, las personas que están conectadas de diversos países de América Latina y de aquí mismo de nuestra querida ciudad de Mérida y en general del país. Esta es una noche muy significativa por varias razones. En primer lugar, porque pues, la Universidad de Mérida cumple ya 4 años de constante labor en programas de posgrado y educación continua, y como cada año desde su inauguración, con la salvedad del año pasado porque la pandemia lo impidió, nos acompaña esta noche el rector general de la universidad, el doctor Jorge Cuellar Montoya, quien desde luego es el principal artífice de este proyecto, que ha sido pues, bastante exitoso en materia académica, en materia de cultura, no solo por las actividades propias de una universidad en el sentido formativo y divulgación, sino porque ha congregado ya a un importante número de personas interesadas en diversos temas que asumimos desde este espacio, que a lo largo de la pandemia que nos vino a asolar de manera dramática, pues nos ha permitido, por otro lado, abrir la experiencia de contactarnos con diferentes partes de América Latina, incluso de España y de los Estados Unidos. Y pues este acto conmemorativo del 4º aniversario se reviste todavía de mayor interés por el hecho de que nuestro rector pues no viene con las manos vacías, casi nunca viene a Mérida con las manos vacías. Viene a presentar su último libro, un libro muy interesante, editado en plena pandemia, como enseguida trataremos por aquí, que lleva por título La política en José Martí. Quiero recordar que hace un par de años, al cumplir la universidad su 2º año de existencia, el doctor Cuellar presentó también en Mérida, pero no fui yo el comentarista, sino fue el doctor Hernández Pardo, Héctor Hernández Pardo, que nos acompañó en aquella sesión. Presentó su libro de Martí, la educación, es decir, la figura de Martí es el centro de su interés científico y humanístico, pero también lo ha ido, digamos, valorando desde diversos ángulos. En esta oportunidad, pues, como veremos enseguida, el doctor Cuellar se ocupa del Martí desde la perspectiva política. Me gustaría, pues, señalar también que esta noche también, pues, termina la jornada que iniciamos hace varios días para la conmemoración del 4º aniversario de la universidad, y de las 4 actividades centrales que tuvimos, 3 de ellas fueron por primera vez semipresenciales, es decir, como esta en la que nos acompañan pues, varios profesores y profesoras, diversas autoridades de la universidad, tanto de Mérida como de Monterrey, además del señor rector. Y esto es importante porque, por un lado, mantenemos este espíritu de transitar por todo el continente, por la vía de la internet, pero estamos también entrando en un proceso de personificación de las actividades, ¿no? En la medida en que la pandemia ha ido cediendo pues en nuestro entorno, en el entorno de Yucatán, en esa medida hemos podido tener algunas actividades presenciales, y esta es la tercera que tenemos en nuestro campus. Y estamos justamente en el aula que lleva el nombre del doctor Armando Hart Dávalos, que, como saben, fue un poco quien inspiró el pensamiento de quienes fundaron esta universidad, del doctor Cuellar y de otros compañeros regiomontanos de la Asociación Martiana, y a mí mismo me influyó el doctor Hart. Y no solamente estamos en esta aula que está un poco como ambientada con sus imágenes que nos trajo su viuda, la doctora Eloísa Carreras de Hart, sino que
lleva su nombre y esto tiene un importante simbolismo. El día 20 fue el Día de la Cultura Cubana, que coincide un poco con la apertura de esta universidad en fechas, y hubo un teatro que se abrió en la Biblioteca Nacional de Cuba, que es el Teatro Hart, que de alguna manera hermana su evocación a la figura de Armando Hart con lo que nosotros mismos estamos haciendo. Acuérdense que Armando Hart además es doctor honoris causa de esta universidad, fue doctor honoris causa, recibió el doctorado honoris causa, y eso hace que su figura tenga una presencia inaplazable para nosotros siempre. Bien, pues para todos quisiera yo comentar quién es Jorge Cuéllar Montoya, quién es nuestro rector. Y me voy a permitir señalar algunos aspectos de su vida, simplemente para que sepamos que quien dirige esta universidad, tanto en el campus de Monterrey, pero en todas las sedes que hay en el país, pues es un académico, un intelectual de altos vuelos. Jorge Cuéllar Montoya fue rector fundador de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Más tarde fundó esta universidad, la Universidad José Martí de Latinoamérica, en la propia Sultana del Norte, es decir, Monterrey, e impulsor principal de la apertura de este campus de Mérida de posgrados y educación continua. El doctor Cuéllar es doctor en filosofía por la Universidad de La Habana, discípulo del doctor Pupo, del doctor Rigoberto Pupo, que fue su director académico en su desarrollo en la Universidad de La Habana. Y también el doctor previamente había cursado una maestría en administración pública con énfasis en el tema de las ciencias políticas. ¿Verdad? Eso es importante, y lo cursó en su alma mater, en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey también. En la Universidad de Salamanca, en España, obtuvo la certificación profesional para la formación de emprendedores. Es decir, tiene una sólida formación, independientemente de cursos que no vamos a mencionar, que ha tenido el doctor Guevara. Ha participado en la fundación de diferentes, ya lo señalamos, pero de otras más de diferentes instituciones de educación media y superior, y de diversos programas de posgrado, y donde ha sido profesor también. En la administración pública ha participado también en México, en nuestro país, en los 3 niveles de gobierno, principalmente en las áreas de educación. Fue secretario de Educación en Monterrey. Hace poco tuvo un encargo educativo en Michoacán, y después en su propio estado, en Nuevo León, tuvo también un encargo similar. Y ha tenido, pues, fue por ejemplo, estuvo en el Cabildo de la ciudad de Monterrey, en fin, ha tenido una gran participación, fue delegado de Economía, ha tenido diferentes actividades en la administración pública. Él es profesor titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha sido maestro invitado de diversas universidades de México y en otros países. Es miembro del Consejo Mundial del Proyecto de Solidaridad José Martí de la UNESCO y miembro de honor de la Organización Continental de Excelencia Académica. Es autor, ya señalábamos, del libro La Educación en José Martí, presentado, como dije también, hace un par de años en esta ciudad, en ocasión de la fundación del campus. También y lo que comentábamos, porque seguramente nos están viendo en La Habana, que el comentarista de ese libro fue el doctor Héctor Hernández Pardo, que es el subdirector de la oficina del programa Martiano de la República de Cuba. Más tarde publicó La Guía Inagotable para la Docencia y otro libro más que se llama José Martí, Vigencia de su filosofía y filosofía educativa. En 2017 recibió la presea Honra que otorga la Sociedad Cultural José Martí de la República de Cuba y el Premio a la Calidad Educativa en 2018 por la Organización Continental de Excelencia Académica en Lima, Perú.
Esta noche, como anticipábamos en las palabras iniciales, nos toca presentar su nueva obra, como señalamos, La política en José Martí, con un prólogo que refresca la lectura de este libro desde el momento que nos asomamos a él, de Frei Betto. Frei Betto, enseguida hablaré de él, y fue impreso en Holguín, en Cuba, por el sello editorial Conciencia Ediciones en 2020. Subrayo 2020 porque se ha dicho que es el año de la pandemia, aunque es el 2021 también lo es, pero un año especialmente difícil para las tareas académicas, entre ellas las ediciones, se vieron un tanto, digamos, frenadas en muchos lugares. Sin embargo, en Holguín le hicieron esta hermosa edición al doctor Cuellar, con un diseño espléndido. Realmente se esmeraron los diseñadores de la obra. Y bueno, en medio de la pandemia seguramente fue doblemente difícil hacer esto, aunado al tema de la distancia, porque el doctor Cuellar reside en Monterrey y los editores residen en Holguín. De modo que todo esto era un poco en ese mismo sentido que estamos diciendo que después de hoy, a pesar de la pandemia o por la pandemia, ir explorando caminos por vía de la internet, ¿verdad? Decíamos que el prólogo corresponde a Frei Betto. Como todos sabemos, Frei Betto es un extraordinario intelectual brasileño, dominico, padre dominico, ¿verdad? Él obtuvo un gran conocedor de la obra de Martí, un gran humanista, un militante de la teología de la liberación, y su conocimiento de la obra de Martí le hizo merecedor del Premio Internacional José Martí que otorga la UNESCO, y se lo dieron en 2013, precisamente por sus hondos conocimientos en torno a la obra del apóstol cubano. Es un lujo tener un prólogo de Frei Betto, no solo porque lo que él representa como intelectual y como ser humano extraordinariamente cálido, los que tenemos el gusto de tratarlo, de conocerlo, de cultivar su amistad, sabemos lo cariñoso que es con la gente, pero lo comprometido que está con la causa de los pobres de nuestra América, especialmente de su país, Brasil. Él coordinó un programa muy interesante en Brasil que se llamaba Hambre Cero, que se desarrolló con el presidente Lula da Silva. Y menciono esto porque si uno empieza a leer el libro, y obviamente empieza por el prólogo, ¿verdad? Este prólogo nos muestra la visión que se desprende de la lectura que tuvo de él el dominico Frei Betto, y saca conclusiones de sumo interés que omito mencionar porque corresponde a quien lee el libro leerlo, todo lo que dice Frei Betto. Pero es como si él diera su venia en el sentido intelectual para decirnos el buen trato que se dio, el buen manejo que se le da a la obra de Martí para poder llegar a las conclusiones que llega a la obra, ¿verdad? El prólogo de Frei Betto prácticamente nos dice hay que leer este libro, es decir, nos invita a penetrar en su lectura. Hay una cosa que me gusta mucho del libro y que seguramente van a coincidir conmigo, es que el propio doctor Cuellar, después del prólogo que escribió Frei Betto, él, de su puño y letra, escribe algo que se llama Pórtico breve y sincero. Pórtico breve y sincero. Este espacio es, digamos, una evocación subjetiva, digo yo, de las reflexiones que él hace en torno a la figura de Martí. Es un espacio muy salido más que del pensamiento, él mismo nos dice en algún momento, del alma del escritor, ¿no? Y se vale en ese espacio de los versos sencillos para abrir, de los versos sencillos de Martí, se vale de ellos para abrir sus reflexiones personales en torno al apóstol cubano. Es decir, con los versos sencillos, con alguno de los versos sencillos,
empieza él a evocar y a dibujar la importancia de la figura de Martí, que luego veremos que va a orientar al análisis político, en un sentido muy amplio de la política, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en este espacio nos invita a leer el libro citado, con un párrafo de José Martí a propósito de Emerson, de este pensador, Emerson, que sugiere darse el supremo regalo de ver con el alma. Y es como si en este espacio nos advirtiera Cuéllar que su mirada sobre la política en Martí será como una mirada desde el alma. No una mirada, no nos dice con mucha claridad, no una mirada plagada de ese raciocinio a veces demasiado estoico que tiene la lógica cientificista, sino más bien una mirada que se construye desde una perspectiva más subjetiva, más de la subjetividad del individuo, ¿no? Que tiene un valor importantísimo en la construcción de un texto desde la subjetividad, que no es necesariamente algo intrascendente, al contrario, es una construcción muy personal de las cosas, sin dejar de lado el método. Él mismo lo advierte en el primer capítulo, la metodología propia de cualquier reflexión científica, ¿no? Si bien a lo largo de los 5 capítulos nuestro autor describe por qué para Martí la política era el único modo de administrar nuestra convivencia social, o sea, para Martí la política es el único mecanismo para poder establecer diálogos y comunicación intrahumana, si bien dice eso, ¿verdad? Siempre que esté libre, o sea, sí es la política, pero siempre que esté libre de los males y los vicios que han hecho de ella en diferentes periodos y lugares, y el que la han convertido eventualmente en un arma de explotación y expoliación y corrupción. En su pórtico breve y sincero nos traza un camino para mirar una política que no está plagada de esas impurezas que también las descubre el propio Frei Beto desde el prólogo, ¿no? Y señala Cuéllar: sin dejarme desbordar por la pasión que el tema me inspira, como en todo lo relacionado con José Martí, he procurado escapar de la frialdad distante y del puro raciocinio que intentan imponer algunas maneras y liturgias científicas. Muy importante esto, porque considero que la política es una materia que nos emociona y de la que todos debemos sentirnos responsables en el esfuerzo y el regalo de ver con el alma. Y con una mirada llena de subjetividad, Cuéllar, ya nos dice cómo lo va a hacer, nos lleva a leer, primero que nada, un capítulo denominado La praxis política de José Martí, teoría y práctica, que es el primer capítulo, como señalé, para explorar enseguida el apartado digno y virtuoso, el hombre, o sea, la dignidad es una virtud inherente al hombre, y esto lo saca también de la obra de Martí y lo pone como una condición de la política, ¿no? Y un segmento del libro que nos toca las fibras, por lo menos las mías, de todos los que estudiamos a Martí en suelo mexicano. Es decir, un capítulo hermosísimo que se llama México en Martí y Martí, el hombre y México en Martí, en el cuerpo y alma, En este capítulo quisiera detenerme porque creo que es de lo poco que conozco de Martí a más profundidad, ¿no? Me parece que el capítulo es muy novedoso en varios sentidos. Por primera vez, o no por primera vez, pero bueno, por casi única vez, porque hay un trabajo que lo precede, se explora la participación de Martí en los debates filosóficos del Liceo de Hidalgo. El Liceo de Hidalgo, como recuerdan, fue fundado en 1849 en la Ciudad de México, y en él militaban figuras
les anoté aquí, como Ignacio Manuel Altamirano, que era una figura que cuando llegó Martí a México tenía 22 años y Altamirano ya era un hombre maduro en el sentido cronológico, pero en el sentido intelectual era uno de los grandes intelectuales de México. Con ellos va a tener diálogos Martí de sumo interés en el Liceo de Hidalgo. Ahí está también Francisco Zarco, que también es una figura importantísima del pensamiento mexicano, y uno menos conocido, pero no por ello menos interesante, o por lo menos muy interesante para mis propios estudios sobre Martí, donde dialogó y debatió con Santiago Sierra Méndez. Seguramente les suena el apellido Sierra Méndez, porque en principio es hijo de Justo Sierra Aureli, uno de los grandes pensadores mexicanos, el primer novelista mexicano, creo yo, importante, pero además yucateco, aunque los de Campeche digan que era una entidad única en nuestro estado, ¿verdad? Nuestra península, y una figura muy controversial, la de Alonso Sierra Aureli. No quisiera ahondar en ella, pero sin duda alguna es una figura imprescindible en el pensamiento mexicano y creo que latinoamericano de la primera parte del siglo XIX. Sus hijos, tuvo varios. Uno fue uno de los grandes intelectuales del porfirismo, que es Justo Sierra Méndez, ¿no? Todos sabemos quién fue Justo Sierra Méndez. Su figura está asociada a la fundación de la UNAM y su figura está asociada a muchísimas innovaciones de la modernización de México, del México porfirista. Pero su hermano, Santiago Sierra Méndez, fue una de las figuras que debatió con Martí más acaloradamente en el Liceo de Hidalgo. Por eso decía yo que a mí este capítulo me parece extremadamente importante, porque la figura de Martí en México solo se ha visto generalmente en función de su desarrollo en la Ciudad de México. Y es verdad que es en la Ciudad de México donde se desarrolla pues la mayor parte de su tiempo, y es donde desarrolla una importantísima obra periodística. De hecho, su obra periodística, que la señala el doctor Cuellar aquí también, su obra periodística la consolida, digamos, el joven de 22 años en la Ciudad de México. Pero eso no lo hizo dejar de tener presente, y por eso es la importancia del debate con Justo Sierra, una realidad que es subyacente y que lo hizo transitar hacia el otro capítulo que nos da el doctor Cuellar, que es el de Nuestra América. Y solo entra Martí a Nuestra América en México en su diálogo o debate en torno al tema indígena. Y este tema lo conoce justamente en la península de Yucatán y lo debate precisamente con las personas que procedían de esa región. Por señalar nada más a dos de los más importantes, señalaré a José Peón Contreras, ¿verdad? Y desde luego a Santiago Sierra Méndez. Es decir, dos figuras fundamentales del pensamiento local que estaban en la Ciudad de México, producto del liberalismo. Porque no hay que perder de vista que Martí llega a México, digamos, deslumbrado por la figura de Juárez, aunque cuando llega a México ya está gobernando Sebastián Lerdo de Tejada, ya había muerto el presidente Juárez, todavía el peso moral del juarismo estaba muy presente, todavía vivía Juárez, todavía vive entre los mexicanos que queremos a México, pero todavía era una figura política muy fresca que se extrañaba del escenario de la política mexicana y la había suplantado con creces y con mucho esfuerzo el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Ese es el México que se introduce en Martí. Y ese México, incluso, bueno, en algún momento yo exploré ese periodo, ¿no?, de Martí, y hay luego un desencanto de Martí, del producto de eso, porque esos debates, dice el doctor Cuellar, que en algún momento él encuentra que
o sea, reproduce ciertos párrafos de la prensa de la época donde juzgan a Martí como en los debates como más poeta que filósofo. Y es que Martí realmente es más poeta que filósofo, pero es que es un filósofo autoctonista, es decir, él no respeta el canon de la filosofía en su sentido estricto, aunque la conoce a perfección. Por eso él llega a decir en Nuestra América que es preferible conocer la historia de América al dedillo, aunque no conozcamos los arcontes de Grecia. Es decir, esa es la visión que él tiene. Y esa visión, claro que en un lugar como el Liceo de Hidalgo, donde se respetaba no solo el canon filosófico, sino incluso el canon literario, tenía que ser imitado del modo occidental, del modo europeo. Acuérdense que el romanticismo no es otra cosa más que una suerte de reproducción del mundo europeo en el pensamiento latinoamericano, mientras que Martí es realmente quien inaugura las letras americanas, el modernismo. Aunque él nunca se asume como padre del modernismo, sin duda, y sí lo hace en cambio Darío. Él es mucho antes que Darío, ya está reverdeciendo todas las letras americanas y es la base para que ellos puedan desarrollar luego pues lo mismo ocurre en el campo del pensamiento. Por eso, cuando la prensa mexicana juzga que Martí es más poeta que filósofo, es porque no se entiende lo que está haciendo Martí. Porque además este capítulo del Liceo de Hidalgo tiene un segundo apartado, que es sus debates en el Liceo de Guanabacoa, eso lo hace en el 76, 77, eso que sería el doctor Cuellar en México, que es el tiempo que vive Martí en México. Pero en el año 78, que regresa Martí a Cuba, ya casado, ¿te acuerdas del verso de ya que se le quedó casado? Pues fue a Guatemala y de ahí se va a Honduras y de Honduras regresa, cuando hace el pacto de Sajón, regresa a Cuba y participa en los debates filosóficos muy parecidos al del Liceo de Hidalgo en Guanabacoa. En Guanabacoa, por cierto, ahí es donde conoce al doctor Sáiz, en los debates que tiene con su padre, que es Fernando Sáiz Arritola, quien lo introduce al Liceo de Guanabacoa como secretario de la sección literaria. Bueno, allá, la tónica de la discusión de Martí no solamente resulta más poética que filosófica, sino que realmente resulta mucho más, o contundentemente más irreverente, más rebelde que lo que fue en México, porque Cuba todavía era una colonia española y a Martí pues hubo un gobernador que en un discurso que dio en el Louvre preguntó ¿quién es este? Es un loco, dijeron. Siempre es un loco peligroso, hay que tenerle cuidado porque su pensamiento estaba desbordado, estaba fuera. Martí siempre estuvo fuera de época, ¿no? Incluso si a mí me hubieran preguntado, y ya con esto yo no quiero abundar más porque la noche del doctor Cuellar, me hubieran preguntado, bueno, perdón, y entonces estos debates lo ponen en contradicción eventualmente hasta con el liberalismo mexicano, y él critica el tratamiento que le dan los liberales mexicanos, los juaristas, al indio. Y es cuando finalmente, porque él dice, hasta que no ande el indio, no andará América. El tratamiento que le daban al indio en México durante el periodo de los liberales es siempre que el indio se eduque en el canon europeo, será un indio útil, si no, será una bestia. Pero cuando pasa por el mundo maya, por Yucatán, ya en Guatemala, dice lo contrario. La civilización americana se vio interrumpida por el mundo europeo. Entonces dice, la recuperación de la autoctonía indígena será signo de libertad. Entonces ya está en contradicción con lo que están pensando
los liberales, que son el preámbulo del positivismo en México. Y esto obviamente no tiene que ver nada con el positivismo, lo que dice Martí. Por eso llegaron a decir que era un loco peligroso. Porque realmente Martí era un revolucionario, no solamente porque se montó en un caballo y lo mataron en la primera batalla, sino por las ideas, ¿no? Por eso yo decía, y con eso concluyo, el libro es una provocación para pensar en todo eso. Y si un libro no te provoca a pensar, no da ganas de leerlo. Ahorita estaba yo leyendo, junto con el de Jorge, un libro de Miguel Barnet que cumple 40 años. Ese libro se llama Gallego, que vamos a tener una actividad con la universidad y la de la Fundación Fernando Ortiz, la conmemoración de Gallego. Y le decía yo a mi esposa, no puedo dejar de leer Gallego porque me tiene atrapado la lectura de este libro. Y lo mismo me pasó con el después. Es un libro que entras y no puedes salir hasta que no termines. O sea, si no te provoca es un libro, es un mal libro, ¿no? Y a mí me provocó, por ejemplo, yo como desde el título vi Martí político, lo primero que me puse a pensar, o sea, era la máxima obra política de Martí, es la fundación del Partido Revolucionario Cubano. Porque ningún movimiento de independencia de América Latina, ninguno, estuvo dirigido por un partido. Todos los movimientos de América Latina de independencia fueron dirigidos por caudillos. Díganme cualquier país, les diré quién es el caudillo. Mientras que la guerra del 95 que encabeza Martí, no la encabeza José Martí, sino la encabeza el Partido Revolucionario Cubano. O sea, él crea un partido, y esa es una novedad política universal, no para las votaciones. Siempre que se piensa en el partido, se piensa en las votaciones o en el tipo de... Él crea un partido para la liberación nacional. Y además es un partido cuyas bases están en el extranjero, son los clubes patrióticos. Y además no excluye a nadie del partido. Él invita a ser miembros a los hombres de buena voluntad. No especifica cubanos, chinos, hombres de buena voluntad. Además, antes que se reconozcan los derechos de nadie en el mundo, Martí le otorga en el partido los mismos derechos al hombre y a la mujer. O sea, las mujeres podían votar en el partido de la misma manera que votaban los hombres. Pero también los negros y los blancos tenían los mismos derechos en el partido. Entonces, esta obra política, esta gran concepción política que es el partido, es, digamos, la catedral más importante de sus ideas políticas. Todas las consideraciones que hace el doctor Cuéllar desde el punto de vista de la ética son fundamentales, porque sin ella no puede poder construir el partido. Es decir, toda la construcción de este hombre, que incluso hay una parte donde dice el doctor Cuéllar que él no se deja seducir por la idea de que el hombre es bueno de por sí, porque si fuera así, pues no habría maldad en el mundo, ¿no? Y coincido con él. O sea, aunque Martí nos dice que el hombre por naturaleza es bueno, pero esta idea es un tanto, como era Martí, era seductor y provocador, ¿no? Porque uno hace así y se da cuenta que realmente el hombre no es tan bueno, ¿no? Y lo dice el doctor Cuéllar. Pero bueno, sin esas consideraciones éticas que él hace de la filosofía de Martí, sin la participación de Martí que él relata en su estancia en México, ¿verdad? Sin la construcción de la idea de nuestra América, que no solamente es una construcción, es primero que nada una construcción poética, maravillosa, ¿no? No hay ensayo más, se decía así que era un ensayo cenital, o sea, no hay ensayo más bello en América Latina que nuestra América, pero también no hay ensayo más profundo para que nos describa el ayer, el hoy y el mañana en nuestra América, que sabe nuestra América. Ese ensayo también guarda relación con lo que él establece para construir el partido. Por eso yo digo que sin esto que estudia el doctor Cuéllar no se puede entender
la necesidad que él tiene de convertir en praxis, ahí habla de la praxis el doctor Cuellar, de la praxis política en el partido. Y claro, no fue exitosa la lucha de Martí, porque Martí muere en combate el 19 de mayo de 1895, unos meses después de haber empezado la lucha. Y sabemos que el fin de la independencia de Cuba fue la intervención norteamericana, que por cierto nos compartió el otro día el compañero de Puerto Rico, Muriente, que son, digamos, hermanas en ese dolor por la intervención norteamericana, ¿no? Por lo tanto, la utopía de Martí, el sueño de construir una república para el bien de todos, con un instrumento que fuera el partido. Tenía tres instrumentos la revolución de independencia: el partido, el ejército de los mambises y el periódico Patria. Entonces les digo que el pensamiento de Martí es una catedral realmente de ideas a las que nos conduce leer ese libro del doctor Cuellar. O sea, no podemos imaginar que Martí haya llegado a pensar en la vida política de la manera en que, y no solo pensar, sino actuar, aunque luego pase todo esto, que hay la intervención norteamericana, etcétera, sin esa trayectoria nociológica que nos presenta el doctor Cuellar. Dicho sea de paso, la del doctor Cuellar es una visión filosófica que no es la mía, porque la mía es más bien de historiador, ¿verdad? Pero se complementan, porque cuando uno lee eso se da cuenta que lo que está investigando en la historia tiene un sentido, tiene un contenido, tiene un devenir, tiene un alma, tienes que mirar con el alma, todas esas cosas que está diciendo, vas entendiendo la figura de Martí con mayor profundidad. Yo creo que este libro del doctor Cuellar, incluso quiero decirlo con toda franqueza, me gustó más que de la educación, quizás porque tengo más inclinación por la historia política, sin que yo diga que fue malo, me gustó más ¿no? Te provoca más reflexiones, ¿no? Y estoy seguro que los lectores serán más receptivos a bueno, los dos. Y ese libro ya se puede conseguir desde hoy en Amazon, entiendo, ¿verdad? Es una edición muy bonita, y pues yo no quiero más que felicitar al autor, aunque yo he hablado mucho, pues porque es una obra que implica tiempo, reflexión. Decía el doctor Sosa, que era cuando él tenía de profesor al doctor Pupo, yo tenía el doctor Enrique Sosa, sí, él decía que eran horas largas, hay que sentarse y pensar y trabajar y ir al archivo, ir allá, así, ¿no? Este libro muestra eso y muestra sobre todo la madurez intelectual de su autor. Yo le felicito mucho, doctor, y seguramente va a ser un éxito editorial. Muchas gracias. Gracias. Pues estoy muy emocionado y primero que nada quiero agradecer al doctor Bojorquez por esta exposición que ha hecho, que me parece que se metió en las entrañas y le encontró pues, cosas muy interesantes y le sacaste algunas pues, conclusiones y reflexiones que para mí son muy relevantes. Te lo aprecio mucho, estoy muy encantado con esta participación porque además es la primera y vamos a tenemos programadas varias, pero difícilmente creo encontrar una que pueda superar esta. De verdad me dejaste impresionado. Muchas gracias. Te lo digo con toda sinceridad. Y bueno, tú y yo hemos tenido la oportunidad de conversar mucho, coincidimos mucho. Y bueno, les quiero decir que para mí estar en Mérida siempre es un gusto. Siempre es un placer porque disfruto mucho la ciudad, disfruto mucho los amigos que aquí tengo, disfruto mucho la gastronomía. Y pues se siente muy feliz cuando uno llega aquí a esta ciudad, se los agradezco mucho. Y es una emoción especial estar con ustedes en este recinto que también
significa mucho para mí y también para nuestro amigo, el doctor Bojorquez, porque lleva el nombre de un hombre que influyó mucho en nosotros, en muchos en el mundo que andamos por ahí de diferentes países y que creemos en la obra de Martí, en el pensamiento de Martí. Y el doctor Hart fue el gran impulsor de la figura de Martí en el mundo. Indudablemente que a él se le debe que Martí sea estudiado en países que uno no imaginaría, como Corea del Sur, por citar uno, Italia, Bélgica, etc. Y estar en este espacio que lleva su nombre, para mí es muy significativo y muy emotivo. Y tener la oportunidad de felicitarlos por este cuarto aniversario, a todos y cada uno de ustedes, a Ginón, y desde luego al presidente del consejo, el doctor Bojorquez, y a todos los colaboradores de esta institución, y decirles que lo han hecho muy bien. Es un orgullo, la verdad, el trabajo que han realizado en poco tiempo, el reconocimiento que se tiene, y pues el ánimo de seguir avanzando y de seguir creciendo. Entrando ya en lo que tiene que ver con este libro, que como bien mencionó aquí nuestro amigo el doctor Bojorquez, se hizo en la editorial Conciencia de la Universidad de Holguín, en la ciudad de Holguín, en la hermosa república y querida República de Cuba, y pues nos agarró la pandemia. El libro ya está impreso, pero no ha podido llegar a México porque pues se suspendieron vuelos, etcétera, ¿no? Pensamos que en noviembre ya se van a abrir los vuelos, eso es lo que tenemos noticia, y llegarán esos libros. Pero también se puede adquirir en Amazon, nada más que es en Amazon USA, porque si entra en Amazon México, no sé la razón, el editor de México así lo puso, así lo hizo, porque también pues la idea es que se venda en otros países, creo que esa es la razón. Pero sí me di cuenta que si uno lo compra en Amazon, perdón por el comercial, pero para aclarar, debe ser así. Pero bueno, habrá libros impresos que yo les traeré aquí a regalar con mucho gusto. Sirve que tengo otro pretexto para venir aquí a Mérida, ¿no? Y me comentaba un amigo, y coincidió con una pregunta que me hizo el doctor Bojorquez, pero me comentaba ese amigo, me dice, oye, yo creo que tú has de escribir, no has de escribir tan mal, porque en un prólogo te lo dije, le dije, no, sí no soy escritor, simplemente me gusta pues leer, investigar, y si lo puedo plasmar en un documento para que se difunda, eso es todo. Dijo, no, es que, ¿cómo conseguiste que un prólogo te lo hiciera Armando Hart y otro prólogo te lo hiciera Fray Beto? Digo, bueno, lo que pasa es que soy buen gestor, pero eso no te hace buen escritor, ¿no? Eso te hace, pues, cultivar amistades y admirar, en este caso, como admiramos, igual coincidimos el doctor Bojorquez y un servidor, a Hart y a Fray Beto, y hemos coincidido con ellos en el Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad de la UNESCO. Y pues para mí, desde muy pequeño, me ha interesado la política. Y cuando empiezo a conocer la obra de Martí, pues me gustó mucho cómo la ve él y cómo fue su historia. Y desde luego admiramos a Martí en todos los ámbitos en que participó, que fueron en muchos: en la educación, en el periodismo, en las ideas, en la filosofía, en la política, en el arte, en todo. Y como bien lo describió nuestro amigo el doctor Bojorquez, efectivamente en la creación del partido
está una parte fundamental de su obra y de su legado, porque no solamente desde aquel tiempo ya pensaba Martí en la inclusión, en la equidad, en la no discriminación, y censuraba pues todas esas prácticas que se siguen dando desafortunadamente. Pero yo creo que si los políticos nos apegamos un poco al pensamiento de Martí, seremos mejores políticos. Porque Martí veía la política como la actividad humana más noble. Y así debemos verla. El problema es que la hemos corrompido y la hemos ensuciado, la hemos manchado, y hemos conseguido que la gente desprecie a la política. Cuando la política debemos participar todos, desde los diferentes ámbitos, no necesariamente desde un partido político o desde un cargo público, sino simplemente como ciudadano. Y Martí, para agregar un poco lo que decía el doctor Bojorquez, no solamente lo hizo en la creación del partido y en la forma en que lo creó, sino también en la participación ciudadana. Porque te acuerdas que formó la Liga de los Cubanos en Nueva York, y las actividades que realizaban para hacerse de fondos, donativos que conseguía entre la gente que tenía mejores posibilidades para apoyar el movimiento, para apoyar su causa, que era la liberación, la independencia de Cuba del yugo español. Y bueno, todo eso es algo que son reflexiones que yo he podido hacer con algunos maestros que he tenido, como el doctor Pupo, como José Natividad González Parás, Rolando Bellido, Héctor Hernández, nuestro propio amigo Bojorquez, Emilio Duarte, entre muchos otros que he tenido el privilegio de conocer y de disfrutar. Y muy especialmente, repito, el doctor Armando Hart, que nos ha distinguido con su amistad, con su sabiduría, y que continuamos ahora con su viuda, Eloísa, que ha estado aquí, ¿verdad? Con su viuda y con colaboradores tan cercanos como Hernández Pardo y como otros amigos que estuvieron y vivieron cerca del inolvidable doctor Armando Hart, que era un político que llevaba a cabo fielmente el pensamiento de Martí. Y bueno, eso me motivó a mí a escribir este libro, a hacer esta compilación del pensamiento de Martí y de vincular un poco con el pensamiento de algunos de estos amigos de los que he hablado aquí. También sabemos que en la política no es una ciencia exacta, y por lo mismo está muy vinculada a la imaginación, a la creatividad y al arte, pero por no ser una ciencia exacta se cometen errores. Pero errar es de humanos, y si podemos esforzarnos para ser mejores y para que nuestros ciudadanos también lo sean, debemos cultivar una política de comprensión y diálogo, de razón y de sentimiento. En fin, una política amorosa, que es el sentido supremo de todo el quehacer martiano, como también lo fue en nuestros próceres desde Hidalgo, pasando por Morelos hasta Madero. Es de políticos entonces el equivocarse,
y fue por ello que Martí exclamó: hierra, pero consuela, que el que consuela nunca hierra. Y así encontré los espacios y los tiempos durante una buena cantidad de años, porque el hacer un libro, ustedes lo saben, pues es algo, bueno, para mí es muy difícil, bastante difícil. Y le he preguntado a amigos míos que son escritores, que ellos sí son escritores y no gestores como yo, y también me dicen que es difícil. Entonces, no sé para ti, pero yo creo que sí es una tarea difícil por el tiempo que implica, ¿no? Escribir un libro es como hablar con uno mismo. Y José Martí decía que antes de apresurarse a hablar con los demás, es preciso hablar con calma consigo mismo. Y como todo, o casi todo, en él es dialéctica contradictoria, es decir, fecundante. Enseguida agrego que decir es hacer, cuando se dice a tiempo, pero no basta con decir la palabra profunda y comprensiva en el momento y el lugar adecuados, porque hay que tener siempre presente que a lo largo y ancho de los confines de este mundo y de la sociedad humana, hacer es la mejor manera de decir. Se trató siempre en Martí, y es una de las más altas exigencias de la actualidad, de convertir a la política en un conocimiento profundo de la diversidad compleja de los asuntos y problemas, por más sencillos que estos aparenten ser. Un conocimiento imposible sin la reflexión filosófica, sin la iluminación de la historia y sin la pasión del diálogo que incluye y comprende, porque se trata de tomar al ser humano y a los pueblos en todas sus manifestaciones y necesidades, sabiendo incluso que hay contradicciones, intereses distintos y hasta contrapuestos. Pero hay que reconocer, como se manifiesta en las enseñanzas políticas de José Martí, que la contradicción es un principio fundamental y necesario. Como interioricé con Martí que la razón no triunfa sin la poesía, quiero terminar, si ustedes me lo permiten, con unos versos del apóstol Martí. Del sueño que las fuerzas no repara, sino de los dichosos, y a los tristes el duro humor y la fatiga aumenta, salto al sol como un ebrio. Fecunda el hierro al llanto, el golpe al hierro, la gran batalla de los hombres miro. No temblará de asir la luz mi mano. Cesa, calla, reposa, vive la limpia y redentora espada de la política que haremos con luz de estrellas. Muchas gracias.